Capítulo 2. Hegemonía del mal en disputa. Ya no quería seguir viviendo. Toda una existencia de maldad ya le asqueaba. Por eso decidió poner fin a sus días. Quería desaparecer hasta que la humanidad se extinguiera y fuera él el artífice de una nueva era, de una nueva raza humana. Volvería derrotando al tiempo. Regresaría para gobernar por los siglos de los siglos. Su reino no tendría fin. Uzbel trastabilló de manera muy drástica. Parecían los pasos de un beodo. Ya cerca de una transitada vía, una gran navaja surcó nuevamente los aires y firmaba una nueva sentencia de muerte. Ya todo estaba perdido. Ya Satanás no lo quería. Uzbel había cometido el grave error de querer desterrarlo de su reino. Por ello, cuando sintió todo un ataque desmedido de compasión, supo que no había ya nada que hacer. Aquel tipo, sin dudar un solo instante, cortó su cuello para luego caer pesadamente sobre el suelo que parecía asqueado de recibir a semejante monstruo. La gran navaja dibujó una elipse en el aire y nadie supo a dónde fue a parar. Todo se cubrió de un negro manto ante unos ojos que ya no veían. Todo dejó de escucharse. Sentía que descendía por un sitio que parecía nunca terminar. Era algo así como un inmenso túnel. Al momento se quedó estático repentinamente. Escuchó voces a su alrededor. Esas voces giraban en torno a él. Las escuchaba, pero no entendía lo que expresaban. Solo se sentían presurosas. Era un enorme bullicio. No tenía la certeza de cuánto ocurría, ni mucho menos de dónde estaba. Nada percibía a su alrededor, salvo aquel bullicio incesante y el ruido de unos pasos que se sucedían veloces. Alguien vociferó de manera desmedida. Ante los oídos del mundo, decía aquel alarido: ¡se nos va! Y luego ya no escuchó nada más. Lo que sí sintió fue que retornó aquel descenso brutal que parecía nunca más acabar. Un intenso calor, cada vez más poderoso, lo arropó por completo. Después de un interminable tiempo, desmedido, observó algo candente en lo que se comenzó a visualizar como el final de un tortuoso camino. Ya cuando creía que se acercaba a ese final de dicho camino, comenzó a ver, y lo que miraba lo encegueció de manera espeluznante. Sintió el espíritu impío que su odio se hacía tan desmedido que le quemaba. Se imaginó que tal vez estaría escrito que él se adentraría más allá de lo permitido en el infierno. A pesar de haber el diablo cambiado un rumbo que ya había sido predispuesto, no había mermado las oscuras intenciones de ese malvado ente. Todo lo contrario, las hacía más poderosas. Sintió que la sangre acumulada de sus víctimas, en aquellas células ya corrompidas en una fosa olvidada, se habían transmutado a su alma para ennegrecerla mucho más. Las innumerables marcas de sangre que llevó como un trofeo en su rostro, desde que cometió su primer homicidio, también se habían adentrado más allá de lo inimaginable. No en vano se haría tanto mal, pensó. Por ello, el odio desmedido que sentía en ese momento por aquel poderoso rival lo quemaba. Percibía muy dentro de sí que explotaría de un momento a otro. Entonces comenzó todo a surgir instantáneo. Él sí que se iba a encargar de retornar a un camino que había sido ya acordado. Escribiría su propio libro, lo juró. Fue entonces
cuando apareció de la nada aquel pequeño engendro que lo secundaría en todo. Se ubicó frente al alma impía de Uzbel y de inmediato se introdujo en aquel sitial que le pertenecía. Juntos lo harían mejor. Se sintió plenipotenciario. Se apreció con mucho más poder. En ese momento consideró que ya todo estaba listo en él para dar inicio a lo que ya sabía que iba a suceder. Sin más, apareció repentinamente una figura, un alma venida desde algún oscuro rincón de esas inmensidades. Ese espíritu malvado había permanecido errante desde su llegada. Desde que el hambre, la suciedad, la soledad y las enfermedades se la llevaron de la vida terrenal justo 2 meses después de ver suicidarse a su hijo. Estaba allí, sorpresivamente ante él, el alma de un monstruo perverso, su madre. Estaba allí la precursora de todo cuanto había pasado, de lo que estaba pasando y de lo que sucedería en los años venideros por toda la eternidad. Al quedar ubicada precisamente frente a él, aquello dejó de estar estático. Comenzaron los movimientos a hacerse sentir. Luego de ello, la reacción de ella no se hizo esperar y con la mayor de las sorpresas, se abalanzó hacia su hijito. Algo que no podía ser denotado se lo impidió. Nada ni nadie podía acercarse a esa alma impía. Era esa su primera arma. La utilizaría sabiamente. Ella quiso arrojarse a sus brazos y pedir un perdón que sabía que nunca iba a ser posible que surgiera. Al sentirla cerca de él, aquello que se ubicaba en lugar de los ojos se transformó en un fuego portentoso salido desde adentro de aquella alma malvada. Sus tentáculos se tornaron tan rojos como su ira. Se dirigió hasta quien había sido la causante de todos sus sufrimientos y dirigiendo aquel odio recalcitrante, la escrutó detalladamente. Lo que no comprendía era el por qué estaba en ese sitio. ¿Por qué no lograba sentir odio? Esa intensa animadversión por todo con lo que siempre soñó. Su actuar en ese momento se limitaba a ver pasar ante él unas imágenes de un pasado que ya hasta había olvidado. Fue así como revivió que los fines de semana se divertía intensamente con una dama antañona. Sintió una leve perturbación. Aquella y otras imágenes danzaban a su alrededor como queriendo ser cada vez más explícitas. Toda su azarosa vida se reflejaba en ellas. De repente, todo se iluminó a su alrededor nuevamente. Pudo visualizar muchas cosas que eran ajenas ya a las constantes repeticiones de hechos vividos, de hechos odiados en su oportunidad. No dejaban de sucederse aquellas 2 visiones. Ya podía mirar a su alrededor. Había muchos espíritus que, tal como él, se mantenían como flotando sobre un muy saturado espacio indefinido. Comenzaron aquellas almas a mirarlo, extrañadas. No decían nada ni con las miradas. Solo lo miraban y ya. Continuaban suspendidas en aquel paraje demasiado extraño. Era como una prisión poderosa. No podía verter un deseo maldito, por más pequeño que fuese. Ninguna respuesta sentía de aquellos apéndices que miraba que sobresalían de sí. No sabía qué cosa era en ese momento. Había recordado y comprendido que ya no existía físicamente.
Seguro estaba de que forma humana no tenía. Había de ser otra figura horripilante como las que estaba visualizando a su alrededor. Sintió una enorme impotencia. En primer lugar, por no poder moverse a sus anchas, por no poder exteriorizar las maldades con las que siempre soñó. En segundo lugar, porque realmente no era eso lo que esperó que fuese el infierno. No era ese sitio el infierno. Definitivamente sentía que no lo era, por la sencilla razón de que no percibía al Señor de las tinieblas por ninguna parte. Solo creyó que lo hubo observado cuando recién se había adentrado a aquellos dominios y después, tras apagarse todo a su alrededor, se encontró en aquel detestable lugar, pestilente por demás. Quiso extender aquella mirada más allá de lo que hasta ese momento lograba ver. Y lo hizo. Coincidía ese enorme logro con el hecho de que las constantes visiones que llegaban como una vieja película que trasladaba a los banales recuerdos se dejaron de sentir. Y en la lejanía pudo observar a un ente diminuto y solitario. Esa figura observada era la estampa de una imagen que sintió arraigada en un pasado tormentoso. Se acercó ese ente ante él, puesto que ningún movimiento acudió a un deseo de su parte. Pudo identificar lo que miraba. Se trataba, no tuvo ninguna duda, del fantasma de su vida pasada, cuando era solo un niño. Supo después que aquella sumisión hacia él le había costado el destierro también al fiel ente. Fue aquel espíritu quien gritó para él aquello tan insuperable que nunca habría de olvidar. En ese momento volvió. Muchos de ellos fueron despachados de la vida una noche en que las drogas y el odio, aunado al poder influyente del demonio, hicieron derroches extremos. Fue en la ocasión en la que el anciano invidente fue asesinado por aquel engendro malévolo. También asesinó sin clemencia a varios de los allí presentes en ese momento, bien sea con aquella navaja endemoniada u horriblemente quemados. Entonces se dio un verdadero fenómeno nunca antes visto en aquellos predios malditos, nunca denotado en ese sitio en específico. Ya aquellos engendros del mal estaban en otra esfera, ya sus vidas habían dejado de serlo por distintos insanos motivos. Ellos, en vida, sabían que no saborearían las edades de oro. Nunca llegarían a viejos, obviamente. Sabían que terminarían mal, muy mal, como de hecho había sucedido. Ellos se sentían en deuda con aquella alma a quien habían admirado, adorado, seguido por sus hazañas, por aquel ímpetu, aquel arrojo incontenible. Todos, absolutamente todos, se dieron sus propios odios, sus pensamientos nefastos, sus mezquindades y todos aquellos insanos propósitos a favor del engrandecimiento malvado de aquella alma negra. Se despojaron de todo ello y lo transfirieron hacia él. De inmediato se sintió un total estremecimiento en aquel sitio amplísimo. Un enorme y fulgurante resplandor se hizo sentir, denotando con él el paso de todas las maldades del grupo infausto aquel hacia lo que entonces era la vigorosa alma de Uzbel. Se hizo un poco más poderoso, con lo que fue relegado hasta él. De esa manera, el sacrificio nefasto fue consumado. Tras ello, las almas aquellas desaparecieron en la nada también. Tras ese suceso, el nuevo Uzbel quedaba recargado con más maldades, más odio, más acciones detestables.
sentía en lo más profundo que iba a conquistar el infierno, cosa que no dudaba un instante que haría. Había quedado solo. Una luz incandescente que rodeaba la silueta de aquella presencia maldita denotaba cómo el mal sobresalía de sí. El diablo ajeno era a esa realidad que sucedía en una de sus posesiones. Aunque él era omnipotente e omnipresente en las profundidades del mal, era Uzbel sellado de una manera muy fuerte que hacía imperceptibles sus andanzas. Cada vez daba un paso más hacia el engrandecimiento de quienes lo secundarían. Su yo interno trabajaba en conjunto con él. Ambos se habían compenetrado a tal extremo que el poder de visualizar lo que ocurriría lo equiparaba con los poderes de sus enemigos más cercanos, sobre todo el de más fuerte, el diablo. Luego lo aplicaría contra el gran poder de la gloria, contra Dios. Y apenas comenzaban los grandes pasos a sucederse. Lo que pasaría luego cambiaría para siempre la historia del mal eterno. Tal como lo habían fraguado en la oportunidad de un encuentro, el diablo y Uzbel habían convenido en un pacto de maldad. El Leviatán le propuso que extendiera su maldad más allá de lo inimaginable. Él aceptó gustoso, ya que eso era lo que anhelaba, luego de que su alma se degenerara tanto. Fueron muchos los factores que incidieron en ese cambio, en esa desviación dramática de sus actuales. Pero lo que más acentuó aquella malvada transformación fue, sin lugar a dudas, la animadversión de una madre, de una bestia, para mejor decir. Muchos hombres lo maltrataron por demasiado tiempo. Fue extensamente agraviado por muchos, pero por sobre todo fue maltratado por la vida misma. No faltó entonces el vicio. Las drogas diversas y constantes terminaron de sellar un destino. Todo eso muy bien planificado por el demonio. Él desmedidamente había fraguado todo eso. Fueron unos ingredientes preparados desde una tierna edad. Ellos desviarían aquellos actuares hasta lo inimaginable. Por ello, al sentir que ya Uzbel estaba en lo máximo de su enfermiza maldad, en la cúspide de todo lo cruel posible, se presentó ante él para hacerle una propuesta. Esta no era otra que ganarse un puesto en el infierno, ser su lugarteniente, su mano izquierda. El demonio necesitaba a alguien tan malvado como Uzbel para llevar a cabo sus planes. Necesitaba a un ser tan despreciable y vio en él al mejor de todos. Sellaron aquel pacto nefasto, pero el camino no era nada sencillo, en especial para las víctimas que necesitaban. Tenía que ser lo más cruel que se pudiese, y prometió la peor de todas las crueldades. Llegaron a ese desgraciado acuerdo. Antes de despedirse, prometieron verse en el infierno, donde celebrarían nefastamente el éxito que ya anticipaban ambos. Y como último suspiro, eliminó el más mínimo sentimiento que pudiese albergar ese ser despreciable como era Uzbel. No quiso el diablo arriesgarse con sentimentalismos a última hora. Ya se encargaría de una evaluación final cuando sucediera aquello que también había planificado concienzudamente el maligno ser. Y eso precisamente acababa de suceder. Cuando Uzbel acabó con su vida asestándose una herida en el cuello, por supuesto que el diablo envió por él. Lo primero que se llevó a cabo, luego del inmenso viaje al inframundo,
fue someterlo a la evaluación que siempre realizaba, sobre todo a él que lo quería con su mano izquierda, aquella que sirviera como una extensión de sí, para engrandecer su eterna y detestable bajeza. maldad. Levántese de allí, arriba, que usted puede, no está solo. Se unirá ante usted toda una hueste, si así lo dispone su merced, para lograr sus más insanos propósitos. Solo así reinará usted su bajeza. Al acercarse a él, aquel pequeño ente pudo comprobar que su rostro era otro. Era una figura indefinida, sin un rastro humano como antes había notado, sin sus facciones, sin su piel, pero sabía que era él. Sintió su mirada nostálgica como en aquella oportunidad. Sin decir nada siquiera con sus miradas, lo tomó de la mano y solo de esa manera pudo moverse hacia un sitio cercano. Pudo, como aquel grito exteriorizaba, levantarse. En ese sitio, el pequeño ente se ubicó junto a él, frente a un grupo de otros espectros horripilantes, llenos de una maldad infinita que, como esperando alguna orden, estaban dispuestos a verter todo el odio de sus malvadas almas en contra de toda la humanidad de ser posible. Solo esperaban algo como una fuerza que los instara a lograr aquellos oscuros deseos. Llegó a lo que podría decirse que era algo como un cerebro, unas identificaciones. Eran esas almas capaces de transmutar mensajes. No hablaban siquiera con sus miradas. Era que no miraban. No hacían nada que no fuese sentir un odio desmedido por todo y por todos, además de esperar que se encendieran unas mechas, lo que sentirían algunos siglos después. Se presentaron aquellas almas nefastas ante el espíritu inmundo y desterrado de los infiernos. Eran Ishua, Urdsea, Sudets, Merples, Yesla, Swarks, Osdera, Pesrade, Yaesdra, Irastre, Pelserds, Agarsas, Palsent, Oneritz y Restras. Explicaron a través de algo que era una especie de líder, que cada uno de ellos contaba con un enorme grupo de otras poderosas y nefastas almas menores, disipadas alrededor del universo, dispuestas a ejercer todo tipo de maldades al presentarse el espíritu que por siglos habían esperado y aún esperaban. Todavía no sabía el ente nefasto aquel que el espíritu que por tanto tiempo ellos esperaban era él. Aún no había llegado su tiempo. Tenían que suceder toda una serie de acontecimientos que estaban escritos en los extensos libros del infierno. Se acercó a su realidad lo que había sucedido antes de sentirse atrapado en ese sitio indeterminado a donde había ido a parar, y entonces lo entendió absolutamente. No merecía siquiera el odio a aquella detestable presencia que ni maldita sería. Lo que sí sintió que merecía en ese momento era desaparecerla de una vez por todas en la nada. Desde ese entonces sintió que eso tan detestable ya no sería absolutamente nada. Lanzó un ataque desmedido. Se sintió cimbrar todo ese sitio. Un enorme haz de luz, poderoso y obstinado, se adentró en aquel espíritu errante y lo desintegró en el acto. La maldad y el odio que llevaba por dentro el alma de Usubel se creció un poco más cuando sintió que aquello que una vez fue su madre había desaparecido para siempre. Ya las cartas estaban echadas.
Se formó un torbellino, algo así como un huracán de reducidas dimensiones, pero de gran poder, muy inusual en ese sitio que solamente mantenía en su haber a almas que simplemente ocupaban un espacio, estáticas, tal vez en ocasiones exteriorizaban algún movimiento, mas estaban imposibilitadas para un actuar que fuese más allá de una comunicación peculiar. En ese tornado desaparecieron los fragmentos que quedaron de aquel espectro maldito de lo que fue una vez una mujer sin la menor capacidad de amar, de entregarse a un hijo dejado en el olvido. Se acabó eso que hasta ese momento fue la pesadilla, la génesis de toda una gran desgracia. Nunca nadie podría perdonar ese actuar malvado. No se podía permitir que alguien hiciera eso tan detestable. Tan pronto desapareció para siempre aquel esperpento malvado, lo que realmente estaba esperando dicho adefesio, quien sabía que no merecía el perdón ni el odio de nadie. Comenzaron a llegar una serie de almas corrompidas hasta lo máximo también. Eso le agradó a Uzbel. Las nuevas apariciones se fueron llegando una a una, despacio. Al llegar, se iban ubicando justo frente a él, que ya había comenzado a dar señales de un poder inusual para quienes estuviesen en ese lúgubre lugar. Era el inicio de la gran lucha entre el mal. Todos y cada uno iban haciéndose sentir, y con cada aparición, los recuerdos de los ayeres se intensificaban en el odio desmedido que cada vez se transformaba en una descomunal fuerza malévola. Al cabo de un tiempo indeterminado, como siempre lo era allí, ya estaba el grueso número de almas nefastas, de seres que en vida no hicieron más que alabar al mal a cada instante, seres colmados de las más espeluznantes ideas, las cuales llevaban a cabo sin un dejo de arrepentimiento, seres sin mañanas, que hicieron un enorme derroche de sus vidas y las perdieron tempranamente. Allí estaban, dispuestos a colocar un granito de arena a favor de una causa. Y vaya la manera de hacerlo. Era un nutrido grupo. Llegaron en silencio, puesto que no podía ser de otra manera. No miraban, pero su inusual manera de hacerse sentir, ataviados del gran poder del mal, los hacía entender. Eran rostros antes vistos. Estaban esos rostros en unos cuerpos mutilados, cercenados, descuartizados, adheridos a las paredes de lo que se percibía como un enorme túnel. Permanecían esos adefesios estáticos. Supo después que aquella zona de castigo donde permanecían aquellos esperpentos surgió debido al desastroso manejo que hicieron de sus vidas. Estaban esperando turno para recibir el castigo final que, por lo azaroso de sus existencias, recibirían por toda la eternidad. Se había esperado que la maldad que debieron aplicar en sus vidas fuesen verdaderos martirios. Solo así serían recibidos a formar parte de la perdición total. Era eso lo que quería el rey del infierno, verdaderos autores de los más perversos vestigios del mal, no simples protagonistas de pecadillos insignificantes, banales. Por ello, aunque nada de lo que se producía entendía el espíritu perverso de Uzbel, sintió que el descenso llegaba a su gran final. Fue allí, en ese momento célebre para él, que pudo comprender que su sueño se hacía realidad. La más cruenta de todas las realidades, la más bella para él. Al caer pesadamente sobre aquel sitio pedregoso, instintivamente dirigió su mirada a lo que pensó que era el piso. En ese momento no supo por qué lo hizo. Solo actuaba bajo el influjo de un poderoso instinto.
A su alrededor, columnas inmensas de fuego se levantaban altivas. El calor era sumamente fuerte, abrasante, casi que insoportable. Eso le agradaba, puesto que siempre pensó que era tal cual como lo sentiría. Escuchó pasos intensos que se acercaban y supo eso, puesto que se hacían cada vez más agudos. Pronto los causantes de aquel tropel se detuvieron cerca de él. Seguían a su líder. Los pudo mirar a su lado ya. Fue entonces cuando, al elevar la mirada, comprobó quién era el guía de aquellos pasos ignominiosos. Estaba frente a él una figura que ya había denotado en vida cuando se llevó a cabo un encuentro fraguado temerariamente. Era una espeluznante criatura con 3 cabezas. Una cabeza era semejante a la de un toro, la segunda a la de un hombre y la tercera a la de un carnero. Tenía ojos ardientes y la cola de un... Decidió de manera categórica cambiarlo todo. No había sido en vano su dedicación, su maldad, su prestigio nefasto. No, sintió que sus sufrimientos excesivos desde que era un niño apenas, sus penurias en la calle desde la más tierna infancia, los maltratos constantes, el apego desmedido a las sustancias nocivas aquellas, la enorme cantidad de vidas arrancadas de la manera más cruel, todos aquellos desastrosos actos no podían quedar relegados a un sitio donde permanecería tal vez estático, como evidentemente también lo habría planificado el demonio. Por supuesto que no se perdería su supremo esfuerzo por asirse de un sitial de deshonor en el infierno. Él había cumplido su pacto de la manera más impía, tal como le fue exigido, ordenado. Pero la habilidad eterna del dueño absoluto de todos los males se había interpuesto, por supuesto. Él mismo había escrito todo aquello. El señor del mal había cambiado de manera abrupta aquellos resultados inesperados. Era eso precisamente lo que había sucedido. Tal como lo dedujo el espíritu pecaminoso de Uzbel, todo había ocurrido premeditadamente. El demonio sabía que la maldad de Uzbel era desmedida. Por lo tanto, se evitaron así aquellos riesgos innecesarios. No había otra alternativa más que inutilizar, neutralizar o apartar de un camino a aquella enorme potencia maligna que sería capaz de todo por lograr sus oscuros fines. A Uzbel no le pareció justa. Si se podría utilizar ese sitio el significado de la justicia, la decisión de ser relegado de esa manera tan ignominiosa. Atando aquellos cabos, el perverso espíritu miró de la manera más traslúcida posible. Quien incumplió un pacto de honor entre grandes no fue él precisamente. Resultó ser el diablo quien falló, quien mintió como lo mejor que sabía hacer aquello tan perverso. Y gracias a esas argucias, estaba él perdido en un sitio que sentía no merecer. Tenía que vengarse. Sí, era eso lo que deseaba hacer y lo que desde ese entonces idearía hasta tenerlo todo definitivamente listo, con el fin de proceder a destronar de una vez y para siempre al demonio de sus propios dominios. Sus primeros pasos serían formar un ejército, encontrar almas tan malas como la suya para cambiar lo escrito. Eso era lo que sobraba en ese sitio de horror. Se encargaría entonces de ubicarse en una posición superior desde ese primer momento. Tenía que calcular de manera meticulosa cada uno de sus pasos. Utilizaría todo el ingenio que sabía que siempre había tenido y que entonces, al llegar a ese plano, sentía ese ingenio más extenso. Solo de esa manera
podría ganar la guerra que se tendría que producir contra un poderoso contrincante. Su odio se hizo desmedido contra aquello que una vez admiró. Ese odio le favorecería. ¡Maldita sea! No cumpliste tu promesa. Te ordené que no sintieras nada de nada por nadie. Eso había quedado muy claro. Pero su bajeza no tenía respuesta alguna que justificara su piedad. Era una anciana. Tras decir aquello, todo se nubló para aquella alma, y cuando reaccionó estaba allí, en aquel sitio indeterminado. No tuvo otra alternativa más que permanecer en ese sitio que lo albergaría por mucho tiempo. Para ellos, para los seres maliciosos, el tiempo no existía, al igual que los sentimientos puros. Para ellos no existían las miradas, las palabras ni los pensamientos. Solo era la maldad, el odio y la muerte lo único que expresaban sus intenciones, sus ideas, lo por siempre soñado. Tendría entonces que esperar que todo se cumpliera tal como se le escuchó decir al demonio. Estaría su participación escrita en los libros nefastos del Averno. Por supuesto que habría de estarlo. De lo contrario, no estaría él allí. ¿Comprendió? Si se le puede dar el calificativo que denota entendimiento a eso tan espeluznante, que todo había estado planificado y llevado a cabo tal como lo expresaban aquellas infernales escrituras referidas. No había él fallado en nada. Todo estaba siendo cumplido en la medida de que su odio se acrecentaba. Lo que sucedió, hasta entonces lo entendía. Fue propiciado por él, por el diablo, de la manera más calculada posible. Lo comprendí entonces. Ya todo estaba claro. Fueron sus últimos pasos guiados con el único propósito de desterrarlo. Tal vez Usbel habló de más y reveló sus planes de destronarlo, y el diablo se enteró. De seguro era eso. Por ello, arregló todo aquel escenario de amor por aquella mujer senil. Nunca, en ese plano aterrador que ocuparía, llegó a entender el por qué surgió en él, en aquel momento crucial de su vida, cuando las oscuras intenciones crecían de manera vertiginosa, aquel miedo desmedido por los recuerdos del pasado. Aquella ternura infinita llegada de pronto, por una mujer totalmente desconocida. Hasta ese momento pudo comprender el por qué se quitó la vida tan prematuramente, si apenas estaba comenzando un camino de maldades que, sin lugar a dudas, le acercarían cada vez con más intensidad a los predios soñados. Entonces estaba allí, en ese lugar, por algo premeditado. No había entonces nada que evaluar, puesto que ya se sabía de antemano todo lo que había sucedido. Todo fue una pantomima cuando pudo incorporarse alguien que no era el enorme personaje de más de 3 metros de envergadura. Lo condujo por un largo camino. Fue un caminar extenuante. Siempre a su alrededor se presentaban figuras de seres estáticos, esperando castigos. Ya en el centro de un todo, observó nuevamente al enorme personero sentado sobre una gran roca ardiente. Lo miraba como escrutándolo detenidamente, como miraban unos súbditos suyos en un pasado pernicioso a los negros esclavos al bajarlos de aquellos demoníacos navíos que los secuestraban de sus vidas para someterlos en los nuevos dominios. Comenzó una larga evaluación, pero repentinamente todo se apagó. Lo hecho se disipó de una mente perversa que se había quedado corta ante los malvados requerimientos
de ese ser perverso y ruin. Algo había fallado ante la majestad maldita de ese avieso ente. Pronto Uzbel se sintió ubicado, no como aquellas almas estáticas y despedazadas que esperaban ser sometidas a sus respectivos castigos. Sentía que se podía mover. No veía a nadie más a su alrededor. Su confusión se hizo mayúscula. No necesitaba sus pasos. Sentía que se desplazaba por un denso paraje. Comenzó entonces a percibir imágenes a su alrededor. Era como si se tratara de gigantescos monitores que expelían imágenes de hechos vividos, que marcaban una falla imperdonable ante los ojos del demonio. Miró a un hombre malvado llevando a cabo un actuar demasiado inesperado. El hombre estaba ubicado frente a una marchita mujer, enjuta en extremo, desnuda, destruida por lo que había sido el trajinar bárbaro de una vida compleja. La recogió del piso y ordenó que la asearan, la vistiesen con ropa limpia y le dieran de comer. Pidió que lo dejaran solo y se alejó caminando con pasos temblorosos. Ya cerca de una transitada vía, una gran navaja surcó los aires. Cortó su cuello. Hecho eso, la imagen se desdibujó para dar paso a otra, luego a otra y a otra más. Se sucedían incesantes, se repetían incontroladas, como queriendo un martirio. Y era eso precisamente lo que lograban. Pero fue una representación de las que estaban danzando a su alrededor, la que Uzbel miró con sobrada atención. En ella contempló una pureza que en ese momento recordó muy nítida. Estaba situado frente a una dama muy anciana. Pudo mirar a unos ojos cansados, un rostro lánguido, un andar pausado. La mirada que sintió que en verdad llegaba a él lo sobresaturó de algo que nunca había sentido, una mezcla de adoración y reproche. Esa mirada le gritó mil cosas que percibió sin necesidad de que llegaran materialmente a lo que él creía que eran sus oídos. Comprendió luego que, al no estar vivo, sus sentidos no eran como los de los mortales. Era ya otra dimensión la que ocupaba. Ya estaba muerto. Ya era el alma impía que siempre quiso ser. Capítulo 3. Intercepción. En algún lugar abrigado en los enmarañados vericuetos del tiempo extenso, se llevaba a cabo una historia que con el tiempo estaría entremezclada con la azarosa existencia del malvado Uzbel. Era imposible para un hombre no sentirse atraído y sentir una estampida lujuriosa cuando miraba la impactante belleza de Ayla, quien con el tiempo se convertiría en la esperanza de la humanidad. Compartir sus miradas, sin duda, era un deleite para aquellos hombres que a veces tenían la fortuna de estar cerca de ella. Ver a una mujer como Ayla de cerca, con su rostro tan hermoso, los acercaba más a una gloriosa fantasía y el momento se volvía interminable. Ayla ya no era una niña. En realidad, con el paso del tiempo, su belleza había aflorado. Para entonces, su atractivo era el de una mujer que parecía haber sido tallada por cientos de dioses que le habían obsequiado como tributo una porción de sus propias hermosuras. Ese día Ayla se acicalaba sin medidas. Tarareaba una hermosa y desconocida melodía mientras incrustaba sus dedos
en su cabellera despeinada. Mantenía los ojos cerrados, inmersa en el placer de sentirse bella. Las 3 candelas sobre la silla se encargaban de dotar el débil albor en aquel cuarto, por lo que la oscuridad se esparcía en casi todos sus rincones, a tal punto que no podía mirar su propio cuerpo, mas sí sentir que la vida le transmitía algo extraño que sólo comprendería con el paso del tiempo. Era inexpresiva Ayla en ese entonces. Era como una lápida en cuanto al afecto. Además de fría y calculadora, era tan así que ni siquiera permitía que la tocaran. Cuando alguien pretendía hacerlo, ella giraba su cabeza o se quitaba de inmediato. Nunca escondió su aversión por ello. Sentía que había llegado a la vida para cumplir una misión, aunque en ese momento no se imaginaba cuál. Lo cierto era que solo para eso había nacido. Cuando sintió que Walter la miraba abstraído en su belleza, era evidente que a ella no le apetecía permanecer allí más tiempo, y que tampoco le interesaba ser contemplada por ese sujeto, así que terminó de arreglarse coquetamente y luego abandonó el lugar. Una vez afuera, Ayla caminó por los iluminados senderos del refugio, acompañada del fuerte ruido de los grillos y refrescándose con el rocío que enfriaba su todavía acalorado cuerpo. A esa hora, Ayla moría de hambre. Por eso fue directo al comedor, un barrancón inmenso con una estructura sencillísima. En ese sitio solo había mesas y sillas, una cocina y una larga repisa donde se colocaba la comida. Cuando Ayla ingresó al comedor, pasó directamente a tomar una bandeja. Luego se acercó a las damas que servían el pescado de una gran olla humeante. También le sirvieron papas y nabos, 2 rodajas de pan y pusieron un jarrón de agua en su bandeja. Ayla agradeció a las mujeres. Después dio media vuelta y buscó sentarse en una mesa donde pudiera cenar. Un día, de la nada, un soldado de la hueste del mal llegó a mi hogar, buscándome con su espada afuera de la vaina. Mi madre le dijo que los demonios me habían asesinado. Por supuesto que el soldado no le creyó, y amenazando con volver y traer 100 soldados más, le dijo a mi madre: ¿deseas que vuestra hija sea agredida por un solo hombre o por 100? Mi madre no tuvo otra alternativa y me entregó. Desde ese día tuve que aguantar que ese demonio me violentara las veces que le viniera en gana. Escapé de su alcance el día cuando llegué a este territorio. ¿Alguien más te violentó? Carla debió tener mucho valor para atreverse a preguntarlo. Nadie más lo hizo. Una espontánea risita burlona escapó de ella. El perro decía que yo era demasiado hermosa para otros demonios me agredieran. ¿Qué? Debía agradecerle la generosidad de agredirme. Nunca supe cómo y por qué llegó a mi puerta. Perdóname por haberte puesto en esta situación. La visitante estaba apesarada, pero la incógnita de su pregunta inicial aún no había sido respondida. Pero todavía no responde por qué estás acá. Y por favor, no me diga que es por las sortijas. Ayla suspiró aliviada, tomó un poco de agua y cuando estuvo presta a desahogarse, soltó todo lo que había estado oprimiendo su pecho durante tantos años. Vine porque acá puedo caminar sin cubrir mi cuerpo, porque puedo trabajar con otros hombres sin miedo a que me violenten, porque puedo bañarme en el río y puedo sentirme mirada y admirada a la hora que desee. Eso lo hago a menudo para borrar las huellas de ese demonio violentador. Solo desde que vine a esta región recóndita, sé
lo que es disfrutar de la verdad, de la libertad. Sé que un ser terrible se apoderará de muchas almas y también sé que he sido escogida para vencerlo y salvar a la humanidad. Por eso estoy aquí. Seré entrenada para enfrentarme a las fuerzas del mal. Si tuviera vino y una copa, brindaríamos por ella. Por ese motivo, la elocuencia de Ayla impulsó la admiración de Carla. Juro por nuestro líder, dijo Carla, que entrenaremos a quienes serán tus aliados para tu sagrada misión. Con todo respeto, Carla, contradijo la hermosa joven, no espero que adiestren a nuestros jóvenes por una revancha. Espero que los adiestren para obtener nuestra. Esa era la rutina de Ayla: comer, dormir y trabajar sola. Quizá por eso se refugiaba en aquella tienda donde alguno entraba para admirar su belleza desde la distancia y en plena penumbra, para derrocar esa soledad, o quizás no. Tristemente, para las otras mujeres en aquel sitio recóndito, su fortuna se parecía a la de Ayla, porque la mayor parte de la población adulta estaba compuesta de hombres y su entorno solía ser más propicio para ellos. Ellas habían nacido para servir a una inservible jauría de hombres machistas. Las mujeres que habían emigrado a ese poblado estaban confinadas a las labores de cocina y atención. Y para crear un ambiente más confortable, ciertos lugares habían sido edificados solo para mujeres. Eso había sido dispuesto por aquel despreciable gobernante. Nadie podía oponerse a esos designios, y aunque se trataba de una aldea perdida en intrincados senderos, aún allí existía el despotismo. Extrañaba a Ayla el pasado que albergó su infancia, cuando los terribles tentáculos del demonio aún no habían alcanzado a su gente. Pero ahora eran otros los tiempos, difíciles por demás. Los comedores eran uno de esos sitios y, aunque las normas no se adherían a los hombres locales y también a los fuereños, aquellas sí, las féminas pobres del lugar tenían que alimentarse en los mismos sitios donde las de abolengo lo hacían. Hubo 2 pares de ojos que siguieron a la bella Ayla desde que puso un pie en el comedor. Aún para otras mujeres, el atractivo de ella no pasaba inadvertido, incluso entre parientes, quienes solían ignorar ese tipo de trivialidades. Aquellas 2 mujeres secretearon algo entre sí y después se pusieron de pie. Tomaron sus bandejas y llevaron su comida a la misma mesa en donde Ayla cenaba. ¿Podemos acompañarte?, preguntó Carla. Sorprendida ante tal petición, Ayla, con sus manos, hizo un ademán que dio la venia a sus interlocutoras para que tomaran asiento. Tú eres la elegida, ¿cierto? Carla atrajo una silla para poder sentarse. En ese instante, Ayla recibió un destello luminiscente desde algún lugar de la gloria. Algo inexplicable le había revelado su misión en la vida. Era ella quien, en el momento indicado, salvaría a la humanidad. Sí, lo soy. Mi nombre es Ayla. La hermosa doncella había dejado de comer. Habían pasado muchos años desde su llegada al lugar y jamás algún forastero se había sentado a cenar con ella, por lo que se preguntaba: ¿qué hacen ellas acá? ¿Qué querrán? Me agradan tus aretes, Ayla, dijo Eufemia, la otra persona que acompañaba a Carla. Aunque los atuendos de Ayla estuvieran desgastados, siempre había un toque de elegancia que ensalzaba su personalidad. En ese momento eran los finos aretes de plata
que ella misma había Agradezco que lo mencione. Yo misma los hice. Carla palpó cierta sumisión en la postura de Ayla que, pese a los años conviviendo juntos, muchos como ella se ponían nerviosos cuando un fuereño se les acercaba. Mi nombre es Carla. Ella es Eufemia. Sé quiénes son. Sé cuáles son sus nombres, mi señora. Ayla todavía se notaba nerviosa. No soy tu señora, Ayla. Soy tu amiga, así como lo es ella. Carla odiaba que le llamasen mi señora. Ella podría ser la fuereña más devota a la causa de su propio territorio, y por eso reprobaba que ellos mismos la hicieran sentir como esclavista. Aquellas palabras hicieron sonreír a Ayla. Sus alegres gestos la hicieron lucir más hermosa, cambiando el escepticismo por emoción, y tras ya esa muestra de afecto, ella se sentía honrada por compartir la mesa con dos amigas venidas desde un imperio dominante para anunciarle una buena nueva. Sean bienvenidas a mi mesa, Carla, Eugenia. Una vez que las tres mujeres habían entrado en confianza, comenzaron a charlar. ¿Por qué alguien como tú aprendió a confeccionar joyas?, preguntó Carla. Es un oficio familiar. Mi padre fue orfebre, mi hermano también. Por generaciones, mi familia confeccionó las joyas que los albulquis usaron. Tengo curiosidad, Ayla. Deseó saber Carla. Una mujer tan bella como tú, que pudo haber desposado a un albulquis, ¿qué hace en este fin del mundo metida en un taller con orfebres? Para forjar sortijas. Ya han visto que todos en este alejado territorio tenemos una tarea. Pudiste haber dicho que no, le dijo Carla. Deschartres, el demonio que destruyó a mi familia, me pidió que forjara el anillo de su estirpe. Pudiste haber dicho que no. Él puso en mis hombros una tarea importante para nuestra libertad. Aún así, pudiste haber dicho no. Ninguna de las fuereñas sabía qué decir. Fue un escenario embarazoso. Jamás creyeron que Ayla, la próxima salvadora de la raza humana, contara una historia semejante. Y lo peor era que la misma no había acabado. Al menos no fuiste violentada. Fue lo primero que se le vino a Carla para matar el bochornoso silencio. Al menos no hasta entonces. Los ojos de Ayla brillaban y estaban húmedos, pero supo contener el lagrimeo. Después del saqueo, mi madre no fue la misma. Odiaba salir de casa. Si tenía que hacerlo, envolvía mi cuerpo con sábanas. Cuando los dominadores aliados de los demonios llegaron, las cosas se fueron de mal en peor. Mi hermano decía que si ellos me encontraban, me iban a llevar a los burdeles que los mismos engendros del diablo, los soldados del ejército de Uzbel, habían puesto para que los albulquis saciaran sus bajos instintos. Fue así que decidiste emplear tu tiempo en el oficio familiar, ¿cierto?, dijo Carla, acertando con su suposición. Sí, lo es. Ayla acogió con agrado el acierto de la fuereña, delineando una tenue sonrisa. Mi padre ya me había enseñado todo. Pasaba día y noche en el taller forjando aretes con desperdicios de metales. También hacía esclavas y collares, y lo hacía muy bien, debo decirlo. ¿Y qué hacías con esos aretes y esas esclavas? ¿Los vendías?, preguntó Carla. No, nada de eso. Las forjaba para mí. Sabía que mi belleza era mi prisión, así que si estaría atrapada, al menos con Dios como testigo, lo haría sintiéndome una reina que usaba baratijas como si fueran joyas. Ambas visitantes sonrieron. Estaban conmovidas e impresionadas por su actitud.
Ellas creían que las locales eran débiles, simples paridoras de hijos y sirvientas de los albulquis. Por unos instantes hubo otro silencio incómodo en la mesa, lo que las tres mujeres aprovecharon para degustar el pescado, partir un poco de pan y tomar agua. Por su parte, Carla se culpó de haber atraído recuerdos desagradables a la cabeza de Ayla, pero a su vez, todavía el deseo de conocer más sobre ella no había sido saciado. Tenían que llevar información de quién era realmente aquella mujer que pasaría a la historia por ser quien le arrebataría el reino al malvado rey del mal, Ausubel. Creí entender que fuiste agredida. ¿Eso pasó? Carla usó una inflexión suave. Lo último que pretendía era entristecerla sin necesidad. Avergonzada, Ayla agachó la mirada de nuevo. Sabía que esa interrogante, tarde o temprano, estaría sobre la mesa y no huiría de ella. Aunque le resultara. Muchos de los miserables como ella que viajaron a aquel humilde territorio lo hicieron orillados por la miseria y, al hacerlo, cada una de esas personas al menos halló un catre y comida que los había rescatado de aquella penuria. Ayla claramente no pertenecía a ese grupo de mendigos. Carla lo sabía y ansiaba conocer su historia. Fue por eso que la sobrina de Lot la presionaba. Ayla pudo palpar ese empuje en su mirada, por lo que no tuvo otra alternativa que ceder. Al final no le importó. La fuereña no había sido más que cordial con ella, por lo tanto, quiso corresponderle. En una ciudad atestada de soldados invasores, la vida para una mujer como yo no es sencilla. Claro que estuve comprometida a un buen hombre. Al menos eso decía mi padre. Un rico con un pasado oneroso y envidiable. Murió en el saqueo junto con toda su familia. Los demonios que habitaban en las entrañas de la tierra arrasaron con su palacio. Cuentan que hasta los sirvientes fueron colgados ese día. Tenía 15 años para entonces y mi padre sabía que si los demonios aquellos me encontraban, me iban a violentar y que cuando se hartasen de mí, me matarían. Así que mi padre me ocultó en un agujero que él mismo hizo en casa y me escondió. Me obligó a quedarme allí durante todos los días que los demonios estuvieron en Termania. Sola yo, en un agujero con apenas espacio para dormir, orinaba, comía y lloraba allí. Odié a mi padre por obligarme a hacerlo. Pero adivinen qué pasó. Ese agujero te salvó, ¿cierto?, le dijo Eufemia. Sí, lo hizo. Ayla bajó su mirada al piso. Lo siguiente que dijo evocó una situación dolorosa, por lo que su voz no fue la misma. Por momentos incluso se agrietó. Los demonios irrumpieron en nuestra casa y nos despojaron de todo lo que tenía valor. Pero creyeron que la casa estaba vacía, ya que mis padres habían logrado esconderse antes de que entraran. Mi hermano también y mi hermanita de 7 años también. Su saliva ya le era áspera, apenas podía tragarla. Pero ella estaba enferma. Imagino que se asustó al ver a todos aquellos demonios destruyendo nuestra casa, registrándolo todo, y cuando ella comenzó a llorar, los demonios la encontraron. Luego mi padre salió de su escondite para intentar salvarla, y cuando lo hizo, mi madre quedó expuesta y también la encontraron. Ayla se quedó callada un momento, con la vista al frente, pero sin cruzar la mirada con las forasteras. Violentaron a mi madre frente a mi padre y luego lo mataron. A mi hermanita no la volví a ver. Los demonios se la llevaron. Supongo que la atormentaron hasta matarla. Yo lo vi todo
escondida en aquel agujero que odié tanto.